desigualdad, que se cumple que el valor absoluto del seno de x menos el seno de y es menor o igual que el valor absoluto de x menos y. Vamos a ver si es totalmente correcto eso lo que nos están diciendo, ¿no? Para lo cual, entonces, aplicaremos nuestro concepto previo de lo que es el teorema del valor medio. Obviamente, con dos requisitos indispensables, que la función que planteemos sea continua en AB y derivable en AB. Entonces, va a existir un z que cumpla el valor medio, ¿no? Lo que nos dice. Entonces, profesor, ¿cómo sería ahí? Mira, para poder mostrar eso, diremos nosotros, sea la siguiente función, sea la función f de x, ¿no? Vamos a ponerlo así, igual, o bueno, vamos a poner un valor cualquiera, ¿no? No necesariamente la variable x, porque eso lo vamos a utilizar en forma genérica. Que sea un valor, f de t, vamos a poner, que sea igual a un seno de t, ¿está bien? En la cual, obviamente, tomaremos un intervalo, en el cual diremos que es continua, la función es continua, en el intervalo xy. Y derivable en dicho intervalo. ¿Está bien? Perfecto, profesor. Entonces, debe existir, dice, existe un z, de tal manera que pertenezca al intervalo xy, ¿ya? De tal manera que pertenezca a ese intervalo y cumpla la siguiente condición. ¿Qué cosa, profesor? Cumpla que la derivada de la función en z, deba ser igual a la función en y menos la función en x sobre y menos x. O sea, estamos aplicando el teorema del valor medio. ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, pero es obvio que la función de la cual estamos hablando es el seno. Entonces la derivada del seno es el coseno. Ah, ya, profesor. El coseno de z será igual acá. Es igual al seno de y menos el seno de x sobre y menos x. Ah, ya. Ahora, pero se sabe siempre, sabemos nosotros, a ver si recuerdas en tu tema de trigonometría, sabemos que el valor absoluto del coseno de cualquier arco siempre es menor o igual que 1. Ah, ya, eso se sabe, ¿no? Claro que sí. Entonces podemos decir nosotros que si el valor absoluto del coseno de cualquier arco es menor o igual que 1, entonces se puede reemplazar esto y diremos que el valor absoluto del seno de y menos el seno de x sobre y menos x es menor o igual que 1. Ahora, si esto pasara a multiplicar, diremos entonces que el seno de y menos el seno de x en valor absoluto es menor o igual que y menos x. Ahora, si bien es cierto, lo podemos desordenar, ¿no? Porque como es valor absoluto, al final va a dar el valor positivo. Puedo decir entonces que el seno de x menos el seno de y en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de x menos y. Ah, ya. Y esto, obviamente, es lo que queríamos demostrar. Claro que sí, ahí está. Seno de x menos seno de y en valor absoluto menor o igual que x menos y. Y eso se ha demostrado, obviamente, a partir del teorema del valor medio. Claro que sí. Recontra fácil y sencillo como todas. Muy bien. Sea la función f de x igual a sub 0 por x a la cuarta más a sub 1 por x al cubo más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x más a sub 4, tal que tiene una raíz x sub 0, donde x sub 0 pertenece al intervalo abierto entre 0 y 1. Si se cumple que
a sub 0 sobre 5 más a sub 1 sobre 4 más a sub 2 sobre 3 más a sub 3 sobre 2 y más a sub 4. Todo eso sumado te da K. Determine el valor de K. Muy bien, entonces vamos a calcular ese valor a partir de lo que me están diciendo acá. ¿Cómo sería, profesor? Recontra sencillísimo. Nosotros decimos de que esta función que tú estás observando tiene un valor, ¿no? ¿Cuál sería el valor? Obviamente su raíz, una de las raíces es x sub 0, donde x sub 0 es igual a esto de acá. Y bueno, además se cumple lo que está acá, ¿no? Esta opción. Bueno, para poder resolver ese problemita, vamos a interpretar lo siguiente. Vamos a crear o inventar una función. Y diremos, mira, diremos, sea la función g de x. ¿Está bien? Sea la función g de x. Donde esta función sea igual a sub 0 sobre 5 por x a la quinta más a sub 1 sobre 4, perdón, por x a la cuarta más a sub 2 sobre 3 por x al cubo más a sub 3 sobre 2 por x al cuadrado y más a sub 4 por x. O sea, estamos creando esta función, por si acaso. Ya. Entonces vamos a decir que esta de acá, esta función, la cual yo he creado que es una función g de x, sea continua en el intervalo, o sea, decimos entonces que es continuo en el intervalo de 0 a 1 y derivable, bueno, por supuesto que es derivable porque es una función polinómica, no tiene ningún problema. Derivable en el intervalo de 0 a 1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué es eso? O sea, es continua y derivable. Continua en el intervalo 0 a 1 y derivable en ese mismo intervalo. Entonces, si cumple con estas dos condiciones, quiere decir que debe existir un valor z que pertenezca a ese intervalo. Pero en este caso sería el valor x sub 0. Vamos a plantear x sub 0 porque dice, según el problema, x sub 0 pertenecía en ese intervalo. Entonces diremos, entonces habrá un x sub 0 que pertenezca al intervalo entre 0 y 1. De tal manera que se va a cumplir que la derivada de la función aplicada en ese punto, o sea, la función g de x obviamente, la derivada de la función g de x aplicada en x sub 0, debe ser igual a quién, profe. Ya, debe ser igual a la función aplicada en cada uno de los intervalos, ¿no? O sea, sería g de 1, ¿no? 1 menos g de 0 sobre 1 menos 0. Estamos aplicando el teorema del valor medio, por si acaso, como para poder hacer eso. Ya, profe, entonces así sería esta expresión. Profe, pero entonces quiere decir que tenemos que derivar esa función, por supuesto, derivada. Derivándola te daría acá, esto pasa a multiplicar adelante, se va a ir 5 con 5 y te quedaría solamente a sub 0 por x a la cuarta. Muy bien, más, derivando esto, este 4 pasa adelante, se va a 4 con 4 y te va a quedar a sub 1 por x al cubo. Sí. Profesor, derivando esto, acá se te va también y te quedaría aquí, profe. Ahí me quedaría a sub 2, pero aplicado en x sub 0, eso sí. A sub 2 por, a sub 2 vamos a poner así, por x sub 0 elevado al cuadrado. Claro. El siguiente sería más a sub 3, el 2 pasa a multiplicar y se va, y te quedaría solamente a sub 3 por x sub 0, y bueno, más a sub 4. Pero esto de acá, mira, si te das cuenta, es la misma función f de x, o sea, esto de acá es igual a f de x aplicado en x sub 0. Y como es raíz de la ecuación, quiere decir que eso es igual a 0. ¿Por qué, profesor? Porque como x sub 0 es una raíz, si es una raíz de la ecuación que estás viendo acá, quiere decir que satisface a este valor y todo te daría 0. Ya. O sea, quiere decir entonces que esta derivada
que te daba todo ese valor, también te da 0, ¿no? O sea, este valor es 0. Muy bien, profesor. Entonces, si yo digo que esto de acá es igual a 0, por lo ya antes demostrado, esto de acá es igual a 0, entonces este 1 pasaría a multiplicar y me quedaría que 0 es igual a g de 1 menos g de 0. Ah, ya, profesor. Entonces, obviamente este 0 va a ser igual a g aplicado en 1. O sea, si lo aplico en 1, este sería 1. Solamente me quedaría a sub 0 sobre 5. Más, mira, aplicando 1, a sub 1 sobre 4. A sub 1 sobre 4. Más, a sub 2 sobre 3, porque acá es 1. A sub 2 sobre 3. Más, a sub 3 sobre 2. A sub 3 sobre 2. Más, a sub 4 nada más. Menos, profe, y g de 0, bueno, ahora sería 0, 0, 0, 0, 0. O sea, todo es 0. Quiere decir que g aplicado en 0 es 0, caballeros. Pasa nada. Pero mira, si tú te das cuenta, toda esta expresión que ahorita acabamos de obtener, toda esa expresión es igual al k, porque mira, a sub 0 sobre 5, sobre 5, a sub 1 sobre 4, a sub 1 sobre 4, a sub 2 sobre 3, sobre 3, a sub 3 sobre 2, mira lo mismo, y a sub 4 lo mismo. O sea, profesor, eso es igual a k, pero dice que es igual a 0, o sea que k vale 0. Y eso, caballeros, déjame decirte que es la respuesta, porque te estaban pidiendo determinar el valor de k. Muy bien, caballeros. Recontra sencillísimo y bien resuelto como a ti te gusta. Claro que sí. Tipo de ecuación la que tú estás observando, que es obviamente ecuación de séptimo grado, ¿no? Va a tener solamente una raíz real. Y eso lo haremos con el teorema de Rollet, pues, ¿no? Obviamente. ¿Y cómo sería ahí, profesor? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a basarnos al siguiente criterio. Diremos, sea obviamente la ecuación la que tú estás observando acá, la cual determinaría un valor igual a 0, de la siguiente manera, expresándolo como una función, vamos a ponerlo así. Una función polinómica que sería x a la séptima más 5x al cubo más x menos 6. Y bueno, así lo ponemos. Ya bueno, si yo, por ejemplo, le doy un valor igual a 0, f en 0, esto de acá reemplazándolo, acá sería 0, 0, 0 y menos 6. O sea, me daría un valor menos 6. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que ese valor es negativo. Ahora, si yo le doy, imagínate f igual a 1, acá sería 1, 5, 1. 7 menos 6, 1. Y ese valor es positivo. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que la función en este valor sería negativo y en este valor es positivo. Entonces la función que haga posible que todo esto sea 0 sería un valor que esté o sea intermedio a ambos. Ah, ya. O sea, diremos entonces, existirá un C, un número C, vamos a poner así, que pertenezca al intervalo entre 0 y menos 1, no, perdón, y 1, entre 0 y 1, bueno, tal que la función aplicada en C es igual a 0. Claro, o sea, estamos observando que existe una raíz real, o bueno, 2 o 3, qué sé yo, ¿no? Pero que pertenecen a este intervalo, o sea, el valor de C tiene que estar entre 0 y 1, de tal manera que la función aplicada en ello te dé 0, o sea, que quiere decir que es raíz de la función. Pero no me dicen, o sea, con esto acá yo no te puedo asegurar si es exactamente una raíz real. Yo ya sé que hay raíces reales, eso sí lo sé, pero acá dice demostrar que exactamente es una raíz real. Y para demostrarlo entonces voy a utilizar el teorema de Rollet, pero de forma contradictoria, o sea, voy a ir a una contradicción.
planteando una siguiente suposición. Decimos entonces, suposición. Digamos, imagínate que A y B son raíces de la ecuación polinómica que estás observando acá. O sea, A y B son raíces, que tenga dos raíces reales. Porque si tiene dos raíces reales, bueno, entonces estaríamos contradiciendo a esto de acá. Ya. Y si son dos raíces, entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Que la función aplicada en A debe ser igual a la función aplicada en B. Eso debe ser, ¿sí o no, caballero? ¿Tú qué dices? Claro, por supuesto. Y es más, esto tiene que darte un valor igual a 0, porque son las raíces. Muy bien, perfecto, profesor. Entonces diremos, si es así, entonces, aplicando el criterio o el teorema de Raoult, ¿por qué? Porque la función puede ser derivable en este intervalo. Mira, diremos entonces, si f, o sea, la función, es continua en el intervalo AB, también f es derivable en ese intervalo. Claro, porque recuerda que esta función se puede derivar en cualquier intervalo, no hay ningún problema. Entonces debería existir la derivada de la función aplicada en C, dándote igual a 0, donde C debe ser un punto crítico. Donde C es punto crítico. Ya. Entonces, tendría que derivar entonces esta función. Y luego entonces, profesor, aplicando la derivada de esa función, derivando la función f de x, me daría acá, derivada de esto es 7x a la sexta, más derivada de esto sería, pasa a multiplicar, sería 15x al cuadrado. Derivada de esto es 1, más 1. Derivada de menos 6, 0, bueno, 0. Entonces esto lo igualamos a 0. Pero ¿sabe qué? Aquí es donde caemos con la contradicción. ¿Por qué, profesor? Porque, mira, 7x a la sexta, todo número elevado a un exponente par es positivo. Por 7 se hace positivo. X al cuadrado, todo número al cuadrado sea un exponente par, también se hace positivo. Por 15 sigue siendo positivo. Positivo más positivo y más 1 que es positivo, entonces eso no puede ser 0, pues, caballero. Por lo contrario, esta expresión no es igual a 0, sino es mayor que 0. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, profesor? Que no está cumpliendo con el teorema de Rollet, porque para el teorema de Rollet debe existir un punto C, que es un punto crítico. Y si no existe, entonces quiere decir que A y B no pueden ser raíces de la ecuación, sino que hay una raíz única nada más, porque ya hemos demostrado que había raíces reales. Entonces no hay dos, sino solamente una. Entonces se cumple ¿qué es lo que se cumple, profesor? Se cumple que A es igual a B y es igual a C. O sea, existe una sola raíz real. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces, con ese criterio, con el teorema de Rollet, hemos podido demostrar eso, ¿no? Hemos podido demostrar nuestro ejercicio bien bonito de que solamente existía una sola raíz real. Claro que sí. Y así con eso tú puedes hacer muchas cosas interesantes, por si acaso, como demostrar un montón de cosas. Verificar si se cumple el teorema de Rollet de la siguiente función. F de x igual a 2x al cuadrado menos 3x menos 2. En x que pertenece al intervalo desde menos 1 medio hasta 2. Bueno, cerrado, ¿no? En caso afirmativo, hallar el valor crítico en dicho intervalo.
Bueno, entonces, veamos si realmente es lo que me está diciendo, ¿no? Ya que la función, tal y como te lo da, es f de x igual a quién, profesor, a 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Pero la cual me están diciendo que yo vea si se cumple el teorema de Rolé en este intervalo. A ver, veamos, profesor. El intervalo del cual te están mencionando es el intervalo de menos 1 medio a 2. A ver, esta es una función polinómica por la cual puede ser derivable y puede ser continua en cualquier punto, no hay ningún problema ahí. Pero el detalle es que si se va a cumplir lo siguiente, o sea, lo primero y lo segundo sí se cumple. Obviamente en este punto va a ser continuo y derivable, pero vamos a ver si se cumple que la función aplicada en los extremos te tiene que dar lo mismo. A ver, veamos. Profesor, si yo aplico f, pero el menos 1 medio, ¿cuánto me daría? A ver, sería 2 menos 1 medio elevado al cuadrado menos 3 por menos 1 medio menos 2. A ver, acá, profesor, sale 1/4 por 1 medio, ¿no? Todo en total. Acá sale 3 medios, 1 medio más 3 medios, 2, menos 2, 0. Ahí la función aplicada en menos 1 medio es 0. Ahora veamos la función aplicada en 2, o sea, en el segundo intervalo. Sería 2 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 menos 2. A ver, acá sale 4 por 2, 8. Acá 6. 8 menos 6, 2. Menos 2, 0. Ah, ya. Entonces quiere decir que sí, es correcto. Se cumple que f aplicado en menos 1 medio es igual a f aplicado en 2. Y además la función es derivable y continua en este intervalo. Entonces quiere decir que sí están, obviamente, los requerimientos, los casos en los cuales se te posibilita, ¿no? O te da la opción de que se pueda cumplir el teorema de Rolé, ¿no? Porque se están cumpliendo esos tres. Entonces quiere decir que va a existir un valor el cual pertenece a ese intervalo y que se cumpla, obviamente, de que sea un valor crítico. Y eso es lo que nos dice, ¿no? En caso afirmativo, o sea, si se cumple el teorema de Rolé, vamos a poner por si acaso acá, decimos cumple. ¿Qué cosa cumple, profe? Con el teorema de Rolé. Debido a que cumple con el teorema de Rolé, diremos entonces, aplicamos la derivada de f de x, que sería simplemente la derivada de esta función. Esto pasa a multiplicar, te daría 4x menos 3, la derivada de menos 2 se hace 0, y esto lo igualamos a Serapio Torres, ¿no? Para hallar obviamente el valor crítico. Pasa al otro lado, pasa a dividir, x sería 3/4. ¿Este sería el valor crítico? Claro que sí, pero veamos también si está entre ellos, ¿no? Este es el valor crítico del cual me están pidiendo. El punto crítico o valor crítico, como quieran decirlo. Pero 3/4 debe pertenecer al intervalo en el cual obviamente se cumplió el teorema de Rolé, que es de menos 1 medio a 2. ¿Es correcto? Cumple o pertenece al intervalo entre menos 1 medio y 2, totalmente correcto. 3/4 sí pertenece porque está entre esos dos valores, ¿no? Claro, o si quieres expresarlo de esta manera, diremos 3/4 es mayor o igual que menos 1 medio y menor o igual que 2, o sea, está en ese intervalo. Claro que sí. Eso de ahí es correcto, es la respuesta correcta. Muy bien, caballeros. Entonces, ya sabemos que podemos aplicar el teorema de Rolé para, obviamente, demostrar ciertas situaciones como la que tú estás observando acá, o también como el programa anterior, ¿te acuerdas? Si no has visto el video, acerca de demostrar si una ecuación tiene una sola raíz real también, ¿no? También puedes hacer para eso. Chicos, suerte a todos y sigan repasando, por favor. Vamos a ver la siguiente ecuación. A ver, bueno, es una ecuación obviamente
diferencial, ¿no? Porque hay una diferencial acá. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, aplicando obviamente el teorema de la diferencia constante, que está recontra sencillísimo. Diríamos entonces, ¿cómo es eso, profesor? Se sobreentiende que según el problema, y es igual a 3 veces el seno de x más 5x al cubo más 2. Bueno, se sobreentiende que esto de acá ha sido la derivada de algún valor, ¿no? O sea, esto de acá ha sido la derivada de algún valor. Pero ahorita no está derivado, pues, ¿no? Tendríamos que de repente hacer lo contrario, ¿no? El proceso contrario, como para poder saber de qué valor se ha derivado, ¿no? Y obtener lo que me están pidiendo. Diremos entonces, profesor, ya, esta derivada y va a ser igual entonces a ver, ¿qué le ponemos acá? Se supone que la derivada que te da el seno es el coseno. O sea, el coseno, derivándolo, la derivada del coseno, me daría el menos seno. Entonces, si me ha salido esto es porque obviamente yo he llevado el coseno. Entonces, esto es lo mismo a decir menos 3 veces el coseno de x. Para que me dé 5x al cubo, es porque yo he derivado un número elevado a la cuarta. Pero obviamente esto pasó a multiplicar adelante, entonces quiere decir que estuvo abajo, ¿no? Y el mismo 5. Claro, la derivada de esto creo que es lo que está acá. A ver, probemos, ¿ya? Para derivar esto, el 4 pasa a multiplicar, se te va cuarta a cuarta y te queda 5. 5x al cubo, correcto. O sea que la derivada de esto sería 5x a la cuarta sobre 4. Ah, ya. Y profe, ¿y el siguiente cómo sería? Más la derivada para que te dé un número constante es porque derivaste una variable simplemente, una variable lineal. La derivada de x es 1, por eso queda 2 por 1, 2. O sea que acá en este caso la derivada es el resultado de derivar fue 2, el valor fue 2x. Muy bien, ahora sí ya podemos decir entonces, profesor, esto obviamente es una función la cual se ha derivado más obviamente una constante, ¿no? O sea, mejor dicho, si se cumple que esta derivada es igual a esta derivada, entonces esto es lo mismo a decir que y es igual a menos 3 coseno de x más 5 x a la cuarta sobre 4 más 2x. Bueno, y acá se le sumaría una constante. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Exactamente lo que tú estás observando. Porque estamos aplicando el teorema de la diferencia constante. Ahora, pero como el problema dice que y aplicado en 0 es 4, que aplicaremos y en 0, ¿no? Y en 0 sería acá coseno de 0, ¿cuánto es, profesor? Ah, ya. ¿Cuánto sería el coseno de 0? 1, bueno, claro que sí. Entonces acá sería menos 3. Muy bien, profesor. Perfecto. Menos 3 por 1, bueno. Ya, profesor, acá sería más 5 por 0 a la cuarta. Bueno, 0 se va, pues, ¿no? 2 por 0 se va. O sea, me quedaría 3 más k nada más. Pero según el problema, esto acá debe ser igual a 4. Ah, ya, es igual a 4. Pasa a sumar, quiere decir que la constante k vale 7. Bueno, entonces como la constante k vale 7, ya hemos resuelto el problema entonces. Y será igual entonces a menos 3 por el coseno de x más 5x a la cuarta sobre 4 más 2x más la constante que vale 7, o sea, más 7. Y eso, caballeros, es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. Recontra fácil y sencilla como todas. Muy bien. Una partícula se mueve con rapidez v igual a 6t cuadrado menos 2t más 8 metros por segundo. Nos dice, si en t igual a 2 segundos pasa por el origen, obviamente el origen de las coordenadas, ¿no? Hallar su posición en t igual a 3
segundos. Muy bien, entonces, bueno, es un problema en el cual aplicaremos entonces el teorema de la diferencia constante para obviamente estar seguros de lo que estamos haciendo. En este caso la variable es t, pues, ¿no? Y la función en este caso sería v. Claro, entonces diremos, profesor, según el problema, v es igual a 6t cuadrado menos 2t más 8. Claro. Pero bueno, por definición se debe saber, o bueno, se sabe que la velocidad es la derivada del vector posición, pues, ¿no? O sea que esta derivada es obviamente de la posición te da la velocidad, la rapidez, pues, ¿no? Sería 6t cuadrado menos 2 veces t más 8. O sea que la derivada de esto te da lo que estás observando ahí. Pero obviamente, entonces debe cumplirse que si esta es la derivada de lo que está acá, quiere decir que esta es una función que sea derivada, ¿no? Claro, es una función que sea derivada. Base a t, obviamente, ¿no? Ah, ya. Entonces, profesor, vamos a aplicar este teorema, pero obviamente cada uno de ellos tiene que haber sido derivado. Se supone que el resultado de 6t al cuadrado, si acá el exponente es cuadrado, es porque antes ha sido cubo, pues, ¿no? Y cuando lo derivaste, lo pasaste a multiplicar adelante, o sea que acá debe haber sido 2. ¿Por qué, profe? Porque mira, si tú derivas esto, este 2 multiplica adelante y sería 6, 3 por 2, 6. Y el exponente disminuye 1. Ah, ya, o sea que la derivada de 2t cubo es igual a 6t cuadrado. Quiere decir que esta derivada, la derivada de que te dio 6t cuadrado, es porque antes fue 2t al cubo. Ah, ya. Bueno, el siguiente fue 2t. Para que te dé 2t es porque antes hacía t cuadrado. Pero, a ver, pasó a multiplicar y fue 2. Ah, ya, o sea, quiere decir que no tiene coeficiente. La derivada de t cuadrado te da 2t. O sea, esta sería menos t cuadrado. Y para que el resultado te dé 8, es porque lo que has derivado ha sido simplemente 8t. ¿No? ¿Por qué? Porque la derivada de t es 1, pues sería 8 por 1, 8. Ah, ya. Entonces esta sería más 8t. Y obviamente todo esto acá ha sido una función que se ha derivado, bueno, igual a la derivada de x. Entonces, si se cumple que son dos funciones que tienen igualdad en derivación, entonces quiere decir que la función que está acá es igual a esta más una constante. Ah, ya, o sea, quiere decir que entonces que x es igual a 2 veces t cubo menos t cuadrado más 8t. Y esto agregándole una constante. Muy bien. Claro que sí, profesor, muy bien. Pero no dice, si en t igual a 2 segundos pasa por el origen. El origen es cuando el valor de la posición es igual a 0. O sea, en otras palabras, x valdría 0 cuando t vale 2. 0 va a ser igual a 2 por 2 al cubo, porque dice para t igual a 2 segundos. Menos 2 al cuadrado más 8 por 2 y más la constante que estás viendo aquí. Ya está, profesor. Acá entonces tendríamos, ¿cuánto sería, profesor? A ver, sería acá 8 porque 2 al cuadrado 8 por 2, 16. Acá 16 sería 16 más 16, 32. 32 menos 4, ¿cuánto te hace? 28, ¿no? Ah, ya, o sea que acá vale, entonces, menos 28. Si la constante vale menos 28, quiere decir que el vector posición sería entonces 2t al cubo menos t cuadrado más 8t menos 28. Ese sería entonces el vector posición, ¿no? O sea, la posición, en este caso. Ahora, si esta es la posición en ese punto, nos está pidiendo hallar la posición en t igual a 3 segundos. O sea, para hallar la posición en t igual a 3 segundos lo reemplazo más. Sería 2 por, ¿cuánto por hacer? 2 por 3 al cubo. Menos 3 al cuadrado. Más 8 por 3. Menos 28. Ya está, profesor. Perfecto.
acá me sale 27 por 2, 54, acá me sale 24, y acá sale 9, pues, ¿no? Entonces diremos x será igual a 54 más 24, me sale 78. 78 menos 28 sale 50, claro, y 50 menos 49, menos 9, ¿no? 41 metros. Esa sería la respuesta del problema. Claro que sí. Esto es lo que te están pidiendo en el problema. Recontra, facilísimo y sencillo. Claro que sí. Como viendo acá nos dice que analicemos nosotros si es diferenciable en x igual a 1. Hagamos entonces este trabajo. Sabemos nosotros que la derivada de la función x será igual al límite cuando h tiende a 0 de quién. Bueno, simplemente eso que tú estás observando ahí, de la función de 1 más h menos la función aplicada en 1, y eso dividido entre h. Claro que sí. Profe, ahora decimos nosotros que esto de acá obviamente es aplicación en 1, pues, ¿no? Entonces la derivada de la función aplicadita en 1 sería igual al límite cuando h tiende a 0 de quién, profe. Bueno, estamos observando ahí, estamos viendo ahí nosotros de que es f de 1 más h, pero la función en x es esta de acá. Lo reemplazamos nada más. Sería 1 más h al cuadrado menos 2 por 1 más h. Menos la función ahora aplicada en 1, que sería 1 al cuadrado menos 2 por 1. Pero como hay un menos delante, sería más 2 por 1. Claro. Y eso divide entre h. De acuerdo a la definición de derivada. Ya, profe, entonces sería acá derivada cuando tiende a 1 del límite cuando h tiende a 0. ¿Está bien? Acá tendríamos entonces un binomio al cuadrado. ¿Cómo sería ese binomio, profesor? Sería 1 al cuadrado más el doble del producto más el segundo al cuadrado menos 2 por 1 menos 2 menos 2h menos 1 al cuadrado 1 y más 2 sobre h. Bueno, acá mira, a ver, este menos 2 con esto más 2 se va. Luego acá menos 1 con 1 se va. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me quedaría, profesor? Bueno, lo que me quedaría acá es que tú vas a tener 2h menos 2h. Uy, eso también se me va, profe. Al parecer sí, ¿no? Se te va. 2h con 2h también se te va. Y te va a quedar h cuadrado sobre h. Bueno, al quedarte h cuadrado sobre h y dividirlo, te va a quedar h nomás. O sea, el límite cuando la derivada de la función aplicada en 1, cuando h tiende a 0, bueno, sería de h. Pero analicemos los límites laterales. O sea, la función aplicada hacia la derecha. La derivada aplicada hacia la derecha sería el límite cuando h tiende a 0, pero por la derecha de h. Bueno, si tiende a 0 por la derecha, sería esto 0 por la derecha, 0 simplemente. Y si acá la función sería 1 que tiende por la izquierda, sería simplemente el límite de h cuando h tiende a 0 por la izquierda. Y eso también te daría 0, porque le reemplazas el mismo 0. O sea, en este caso nos damos cuenta que estos dos límites laterales coinciden. Y si los dos límites laterales coinciden y existen obviamente, entonces sí es diferenciable, ¿no? Decimos entonces, la función sí es diferenciable.
Paso la prueba entonces. Paso el reto, por supuesto. Fácil y sencillo como siempre.